Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 20 de enero, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes, continuamos leyendo la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 13. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda, pero de hecho Dios la encuentra imperfecta cuando, reprendiendo a los israelitas, les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. La referencia a la nueva alianza la justifica la carta a los Hebreos justamente en la misma lectura de la palabra de Dios, que eso es lo que está queriendo demostrarnos la carta a los Hebreos, que hablar de una nueva alianza no es algo que no se esperaba, sino que es propio de la esperanza de los israelitas. Si los israelitas atienden a la palabra de Dios, entonces lo que tienen que esperar es justamente esa nueva alianza. Jesucristo empieza diciéndonos: nuestro sumo sacerdote ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza. ¿Estamos en una mejor condición que en la antigua alianza? Por supuesto. Por eso es tan preocupante cuando uno escucha a personas que quieren desde el cristianismo volver a la antigua alianza. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando una persona comienza a decir: ay, es que los católicos no llaman a Dios por su nombre, porque deberían llamarlo Jehová. Bueno, Jehová no es el nombre de Dios, eso es una mala traducción. Yahvé. Pero resulta que en la misa nosotros no nos dirigimos a Yahvé. Ah, pero ese es el nombre que Dios dio en la antigua alianza, en la zarza ardiendo. Sí, y en la nueva alianza lo llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre de Dios. En la nueva alianza tenemos un nombre a través del cual somos salvados, y su nombre es Jesús, que es el Verbo de Dios hecho hombre. Cuando escuchas a una persona hablar de diezmos, no, el diezmo es una condición de la antigua alianza. En la nueva alianza, el Señor no nos obliga al diezmo, nos propone la caridad. Y la caridad la va a proponer en una entrega absoluta de nuestro ser, de nuestras riquezas, en un desprendimiento de las cosas de este mundo. Ya no va a estar establecida por porcentajes.
Entonces, escuchar a un cristiano que quiera hablar de diezmos es regresar a la antigua alianza. Escuchar como una persona dice, el día que tenemos que reunirnos es el sábado. Sí, en la antigua alianza. En la antigua alianza estaba establecido el Sabbat, pero el Sabbat ha sido suprimido por el nuevo día del Señor, el día de la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana y que ahora se llama domingo. Volver a la antigua alianza es una tontería. Cuando además queremos volver a la antigua alianza, bueno, entonces tendrán que vivir de acuerdo a todas las normas de la antigua alianza que ya no se aplican en la nueva alianza. Y entonces tendrán que empezar a matar corderos y a sacrificar animales. Es verdaderamente impresionante cómo hay personas que no piensan y no se dan cuenta de esto. Y por eso las palabras de la carta a los Hebreos es tan importante. Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, no tenemos otro, ha obtenido un ministerio mucho más excelente. Él es el mediador de una mejor alianza, fundada además en mejores promesas. ¿Por qué? Porque la promesa ahora es la entrada al cielo. La promesa hecha a Abraham era la descendencia y la tierra. Nosotros ya no buscamos ni la descendencia ni la tierra, buscamos el cielo, la eternidad, la vida de contemplación de Dios cara a cara. Eso es lo que se nos ha prometido. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría lugar para una segunda. Pero no era perfecta, dice la carta a los Hebreos, porque Dios mismo la encuentra imperfecta. A ver si logramos entender esto en profundidad. ¿Cómo podemos decir que la antigua alianza era imperfecta? ¿Acaso Dios hizo una alianza imperfecta? No. La parte que le corresponde a Dios no es la imperfecta. Y las palabras que cita la carta a los Hebreos nos lo aclara con total claridad. La parte imperfecta es la respuesta del hombre. ¿Quién fue el que falló? El hombre. Y por eso nos recuerda como dice la Escritura, se acerca el tiempo que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta alianza nueva ya no va a tener esa falla. ¿Cuál es la imperfección de esa antigua alianza? El hombre, la humanidad, nuestra falencia. Pero resulta que la nueva alianza es sellada por aquel que es a la vez Dios y hombre. Y por eso esta nueva alianza no puede fallar. Por eso es que el acto de obediencia de Cristo es perfecto. Y por eso es que satisface completamente la justicia de Dios. Y no tiene más, porque no va a haber una alianza más perfecta que esa, que la que realiza el mismo Dios consigo mismo. Cuando nosotros hablamos de alianza, hablamos de un acuerdo entre iguales. Y lógicamente en la antigua alianza no hay ese acuerdo entre iguales. Hay un rebajarse de Dios para hacer alianza con los hombres. Pero ahora los hombres son elevados a través de aquel que es hombre verdadero y Dios verdadero. Y por tanto, ya no se rebaja Dios, sino que se ha rebajado para hacerse hombre y subir a la altura de Dios de tal manera que esa alianza sea perfecta. Esto es precioso cuando lo sabemos entender. Y entonces dice, yo seré tu Dios, ellos serán mi pueblo, ya nadie tendrá que instruir a su prójimo, diciéndole conoce al Señor, el Señor se dará a conocer a todos. Llegará entonces la plenitud de la alianza. Nosotros ya vivimos en la nueva alianza, claro, pero llegará el día de la plenitud de esa nueva alianza. La plenitud de esa nueva alianza será la consumación de todo, cuando Dios será manifestado, cuando Jesucristo será manifestado a todos los hombres.
Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado está próximo a su desaparición. Por eso es importante volver a la primera idea. Volver a la antigua alianza y querer retomar la antigua alianza es absurdo. Es ni siquiera ser capaz de leer con profundidad, con seriedad, la Escritura. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 3, versículos 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Delfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Justamente después de haber leído la carta a los Hebreos, recordándonos la constitución de esa nueva alianza, entramos en el Evangelio a ver un acto tan importante en la constitución de esa nueva alianza, la elección de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles representan las 12 tribus de Israel. 12 tribus que ya no existían en el tiempo de Jesús. Muchas de ellas habían desaparecido. Y entonces se está reconstituyendo Israel. ¿Para qué? Para formar con Israel esa nueva alianza que ya no va a beneficiar solo al pueblo israelita, solo a los descendientes de Abraham, sino a toda la humanidad. El acto de instituir los 12 apóstoles es un acto de mostrar esa nueva alianza, la constitución de esa nueva alianza. No es simplemente elegir, bueno, sí, elegí 12 porque 12. No, 12 tiene una representación clara en las 12 tribus de Israel, que nacen de los 12 hijos de Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, Isaac, el hijo de Abraham. Y entonces de ahí nace ese pueblo israelita. De ahí nace efectivamente esas 12 tribus, y el Señor lo que está es constituyendo de nuevo esa simbología de las 12 tribus de Israel. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. ¿Llamó a quién en primer lugar? Bueno, primero sube al monte. Este siempre va a ser un acto en referencia justamente a esa antigua alianza. Moisés ha subido al monte para obtener de Dios la ley, para tener ese encuentro con Dios. Entonces, cuando leemos en el Evangelio que Jesús sube al monte, no es simplemente una acción, porque no se le ocurrió otro lugar. No, porque hay una simbología que está tomando, haciendo suya, apropiándose de ella y diciendo, aquí hay un acto sublime. Aquí hay un acto que pertenece a la dimensión de la alianza entre Dios y el pueblo. Y entonces va a ser importantísimo. Llama a quienes, a los que él quiso. ¿Cuál de los 12 ha sido impuesto a Jesús? Ninguno. Y va a ser tan importante y tan bello esto. Ninguno le ha sido impuesto. No era obligación que escogiera a ninguno de ellos. Él ha llamado para sí a los que él ha querido. Y ellos lo siguieron. Qué precioso, porque en esta frase tan sencilla se nos está mostrando el acto de amor del llamado y la respuesta a ese llamado. Y los dos son hechos en libertad. ¿A quién llamó? A los que él quiso. ¿Y porque los llamó estaban obligados a seguirlo? No. Cada uno de ellos aceptó seguir al Señor.
Qué precioso, porque nos está mostrando el camino. El camino del cristiano es siempre un camino en libertad. Dios nos llama, pero no nos obliga. Dios nos invita, pero no nos obliga. Dios nos señala cuál es el camino, pero no nos empuja para que lo caminemos. Lo tenemos que decidir nosotros, cada uno de nosotros. Y ellos lo siguieron. Y constituyó a 12, con una finalidad muy concreta, para que se quedaran con él, es decir, para que estuvieran más cerca de él, para que pudieran absorber con mucha más cercanía el Evangelio, para que puedan absorber con mucha más cercanía la doctrina de Jesús y poderlos entonces mandar a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Mira cómo va unido esto, ¿no? El llamado, la aceptación libre del llamado, y después estar cerca de Jesús, absorber la doctrina de Jesús. ¿Para qué? Para entonces irla a predicar. Y unida a la predicación que viene la expulsión de los demonios. La expulsión de los demonios. Expulsar a los demonios. Siempre unido a la predicación de la palabra. Quien pretende expulsar a los demonios pero no quiere predicar la palabra, no lo va a hacer. Y no es necesario entrar a una expulsión explícita de los demonios ahí donde se predica la palabra, porque ya se está haciendo. Ahí donde se predica con valentía, ahí donde se anuncia el Evangelio, se está haciendo una expulsión de los demonios. Constituyó entonces a los 12, y así es como se va a llamar este grupo. Se va a llamar el grupo de los 12, que se va a diferenciar de los apóstoles y que se va a diferenciar de los discípulos del Señor. Para tenerlo siempre claro, los 12 son todos apóstoles, sí, porque apóstol es el que ha testimoniado, visto y testimonia a Cristo resucitado. Y por otro lado está el grupo de los discípulos. No todos los discípulos son apóstoles, porque no todos los discípulos han visto, han sido testigos de la resurrección del Señor. Entonces es importante distinguir estos tres grupos, porque los vamos a ver aparecer en el Evangelio en diferentes momentos. Los 12, los apóstoles y los discípulos. Son tres grupos que forman una sola realidad. Y ya vemos efectivamente cómo se va conformando en esa nueva alianza una institución jerárquica. Cuando la gente habla de, es que la iglesia de Jesucristo no debería tener jerarquías. Mentira. El Señor ha constituido jerarquía. Ha llamado para sí, ha elegido, porque le dio la gana, porque quiso, no porque estaba obligado. Y constituyó a los 12. Constituir significa formar una institución. Es decir, que está estableciendo una institución jerárquica donde estos 12 van a tener precedencia, primacía sobre los demás discípulos. Y por eso el orden en que son anunciados esos 12 también va a tener su importancia, porque a pesar de que todos forman el grupo de los 12, siempre va a empezar por Simón, al cual impuso el nombre de Pedro. Llama la atención también cómo termina la lista de los apóstoles, diciéndonos que está incluido Judas Iscariote, que después lo traicionó. ¿Pero y por qué lo eligió? ¿Acaso Jesús no sabía que lo iba a traicionar? Sí. Como sabía que tú ibas a pecar. E igual te llamó. E igual te ama. El Señor invita porque quiere, porque ama. Y cada uno de nosotros responde al amor de Dios con el mismo amor, o responde al amor de Dios negándolo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.